hablar sobre el trazado, las ondas, los vectores que constituyen cada onda, el por qué se forma la onda P y por qué se forma el complejo QRS y a la vez la T y la onda U. Bueno, vamos a ver que esto es un esquema de lo que vamos a tener nosotros como en todos los electrocardiogramas que son normales. Recuerden que estas clases es de la normalidad. Al final, cuando ustedes tengan preguntas, recuerden preguntas sobre el tema, dado que estamos iniciando y el hablar un poco de patologías puede confundir un poco a las demás personas. Entonces tenemos que en una persona que no tenga ninguna alteración cardiológica, vamos a tener esto que es muy importante en el electro, que es primero la onda P, que es la parte que nos grafica a nosotros la despolarización auricular, seguido de un segmento PR y un intervalo PR, que el intervalo y los segmentos los explicaré en la charla de la próxima vez que nos veamos. ¿Qué significa? Luego sigue el complejo QRS, que la onda Q es la primera deflexión negativa, la R la primera deflexión positiva y la onda S la segunda deflexión negativa. Eso es importante que lo tengan presente porque no en todas las derivaciones se va a ver un complejo QRS, eso lo vamos a ver más adelante. Posiblemente no vean Q, sino que vean una R y vean una S. Entonces ese complejo no se va a llamar QRS, sino se va a llamar complejo RS. Entonces no significa que porque la onda Q no se ve, entonces esta primera onda Q se llame Q. No es así. Entonces recuerden que la primera onda negativa o la primera deflexión negativa corresponde a la Q. La primera onda positiva corresponde a la R. Y la segunda deflexión negativa corresponde a la onda S. Después sigue el segmento ST y la onda T, que va a ser la repolarización de este ventrículo que vimos en la clase anterior, el por qué se despolariza y el por qué se repolariza la célula del miocardio. Entonces vamos a hablar primero de la onda P, que corresponde a lo que es la despolarización auricular. Vamos a imaginarnos, vamos a poner a volar un poco la imaginación, donde vamos a suponer que esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha con respecto a la aurícula izquierda es un poco más alargada, está más anterior, o sea, está más pegada a la pared torácica. Y para graficar un poco el nodo sinusal lo he colocado acá arriba, en la pared de la aurícula derecha. Y vamos a ver de que la despolarización de esa aurícula va a ser hacia abajo. Supongamos que acá abajo van a estar los pies. Va a ser de arriba hacia abajo y un poco hacia adelante. Eso es importante para que ahora veamos la característica de la onda. Veamos que esta es la aurícula izquierda, que va a ser un poco más posterior con respecto a la aurícula derecha, y este vector de despolarización vamos a ver que no es vertical, sino que lo graficamos aquí de forma horizontal. Entonces esto es importante porque en la clase anterior nosotros vimos que las aurículas primero se despolariza la aurícula derecha, el septum interauricular y luego se despolariza la aurícula izquierda. Por eso ustedes están viendo dos vectores. Pero nosotros vemos solamente una onda P. Nosotros no vemos dos ondas P o dos ondas que son de dos aurículas, por lo menos no en la normalidad. Entonces, estos dos vectores me van a dar a mí un vector resultante que se los estoy graficando un poco más ancho, más largo, porque es el que lleva el poder de la energía o gráficamente lo que se va a llamar el vector SAP, que es la suma de estos dos vectores. Este vector en el
graficándolo como en el triángulo de Beethoven, va a estar algo que se llama más 60, ¿ya? Ese vector, la cabeza va a estar apuntando hacia más 60, que si ustedes recuerdan este gráfico, donde yo les ubiqué las derivaciones monopolares y las bipolares, vamos a ver que hay una que se ubica en más 60 y es de 2. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la onda P, el vector resultante que da más 60, podemos nosotros verlo más claramente en el electro en la derivación de 2. Entonces, más adelante cuando empecemos en la próxima clase a ver cómo se lee un electrocardiograma ya con todas estas bases que les he dado, vamos a ver que en la derivación de 2, gracias a este vector resultante, vamos a poder encontrar la onda P, si ese electro está tomado o está realizado correctamente. Entonces recuerden que la onda P está dado por dos vectores que despolarizan primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, pero hay un vector resultante que es el que nosotros vemos gráficamente en el electrocardiograma, que está a más 60, que corresponde también a la derivación de 2. Entonces vamos a verlo mejor en esa derivación. Entonces, para graficarles, nosotros en el electrocardiograma vamos a ver una onda P así, exactamente de la misma forma, si es un electrocardiograma de una persona normal, un electrocardiograma bien hecho. Pero dentro de esto hay dos ondas que nosotros no vemos. ¿Y cuáles son esas ondas? Estas dos ondas son la de la aurícula derecha, que ya les grafiqué que primero se despolariza la aurícula derecha, luego se despolariza el septum interauricular y posteriormente la aurícula izquierda. Estas dos ondas, nosotros en algunas derivaciones podemos verlas por separado en una persona normal. Eso se los voy a mostrar ahora. Pero quiero que tengan en cuenta ustedes que lo que vamos a ver es esta gran onda P que dentro va a tener las dos despolarizaciones. Esto normalmente, esta medida se las traje a ustedes ahora, pero en la próxima clase vamos a ver que lo normal de esta onda P es que mida. Recuerden que de forma horizontal vamos a medir nosotros lo que es el tiempo y de forma vertical vamos a medir lo que es el voltaje. Entonces, lo máximo que puede durar la onda P son 0,10 segundos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que un cuadrito de los pequeños que teníamos nosotros en el papel del electro, tenemos un cuadro grande que dentro tiene cuadritos pequeños, que en realidad son 5. Un cuadrito de esto pequeño mide 0,04. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esta medida acá de 0,10, significa que estos cuadros pequeñitos vamos a tener que dos cuadros darían 0,8 y medio cuadro siguiente daría 0,10. Entonces, lo máximo que puede durar una onda P son dos cuadritos y medio de los pequeños. Y la memotecnia es que hacia arriba, que se mide el voltaje, cada cuadrito va a medir un volt, punto, un volt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos cuadros y medio va a medir máximo o debe medir máximo la onda P. Entonces, ¿la memotecnia cuál es? Dos cuadritos y medio hacia la parte horizontal y dos cuadritos y medio la parte vertical. Porque luego van a haber unas sobrecargas auriculares, que eso ya hace parte del electrocardiograma patológico y nos va a servir para nosotros evidenciar que pueda estar alterado. Entonces, volvamos nuevamente a la gráfica del inicio, donde vamos a tener la despolarización auricular, que nuevamente les repito, aurícula derecha, septum interauricular y aurícula izquierda, y un vector resultante, que es donde vamos a ver la onda P, que es el vector resultante que va a estar a más 60 grados, que es donde está la derivación de 2. Entonces vamos a suponer que acá tenemos B1 y tenemos B6, que son electrodos que van a ver las precordiales. Entonces, el electrodo que va a hacer va a captar la energía
o va a captar este vector. Recuerden que todo lo que se acerque a este electrodo va a ser positivo y todo lo que se aleje de él, como este caso, va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo normal que nosotros encontramos en la onda P en B1? El primer vector nosotros lo estamos viendo que se acerca al electrodo de B1. Entonces esa onda va a ser positiva porque está viendo la cabeza. Recuerden que en vectores la cabeza es positiva y la cola es negativa. Y posteriormente, después de que se despolariza la aurícula derecha, se va a despolarizar la aurícula izquierda. ¿Cómo ve B1 este vector? Ve la cola, ¿ya? Entonces, en B1, después vamos a ver una onda negativa que hace parte de la despolarización de la aurícula izquierda. Esta onda que les acabo de dibujar acá se llama plus minus. La primera onda plus es onda positiva y la segunda onda negativa se llama minus. Ahora, cosa contrario pasa en B6. Casi que esto es como si fuera un espejo, una imagen en espejo. Entonces, en B6, ¿cómo vemos nosotros el vector? El primer vector de la aurícula derecha, nosotros estamos viendo la cola, no estamos viendo la cabeza. Entonces, al ver la cola, B6 grafica la onda P. Aquí estaba colocando yo, ahorita les voy a explicar eso. Entonces, en B6, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el primer vector, que vemos la cola, entonces es una onda negativa, y vemos que después cuando se despolariza la aurícula izquierda, vamos a ver la cabeza. Entonces la onda, ¿cuál es? Una onda positiva. Entonces, si esta serie acá se llama plus minus porque es positiva y luego negativa, esta acá, ¿cómo se va a llamar? Minus plus, porque la primera onda es negativa y la segunda onda es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo como una imagen en espejo. Y aquí les tengo esta gráfica de B1, que es muy importante que ustedes vean que uno puede pensar que la onda P está negativa, pero en realidad, si ustedes ven bien, tiene una primera muesca muy pequeña que es positiva, que corresponde a esta onda plus, y tiene una onda negativa que corresponde a la onda minus, pero que nosotros en las otras derivaciones lo más común es que veamos graficada la onda P de esta forma. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque no significa que la onda P esté negativa en B1, sino que lo que estamos viendo es la parte de la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, aquí les traje gráficamente esta onda P, que si ustedes ven, mide 2 cuadritos y lo máximo que debe medir es máximo 2 cuadritos y medio. Entonces, si medimos 2 cuadros, esta onda P mediría 0.08 y hacia arriba mide un cuadrito y medio. O sea que esta onda P nosotros podríamos decir que es una onda P normal. Una onda P después está seguida del QRS, que es lo que sigue a continuación. Entonces veamos aquí en este electrocardiograma que, bueno, no se ve muy bien definido, pero quería mostrarles que cómo se ve la onda P antes de cada QRS. Eso significa que este paciente está en ritmo sinusal. Cuando una onda P es positiva en las derivaciones inferiores, eso es un adelanto de una próxima clase, que las derivaciones inferiores son D2, D3 y ABF. Y estas ondas después tienen que ser precedidas por un QRS. Si vemos, por ejemplo, acá en D3, podemos ver que también hay una onda que es plus minus. En B1 se alcanza a ver más como si fuera positiva y en B6 también se ve positiva. Eso depende también de cómo se coloquen los electrodos. Acuérdense que en la primera clase hablamos de cómo se deben colocar para una correcta interpretación. Bueno, dejamos de lado la despolarización auricular y vamos a hablar ahora del complejo QRS que corresponde a la despolarización ventricular. Esta gráfica muestra que tenemos el nodo sinusal, la aurícula derecha, el septum interauricular, la aurícula izquierda y el nodo AB. Recuerden que cuando se despolarizan todas estas aurículas, todo este tejido,
La única parte que en realidad debería pasar la energía hacia los ventrículos sería por el nodo AB. Entonces toda esta energía de acá la regula el nodo AB y la envía a los ventrículos para que ellos se contraigan. Si ustedes ven esta gráfica, ven que la masa del ventrículo izquierdo es mayor a la del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene menos masa, es un poco más delgado, porque el ventrículo izquierdo es el que mayor fuerza hace para eyectar la sangre por la aorta y llegar a todos los tejidos. Esto es muy importante para ahora cuando les grafique el QRS. Entonces, recuerden que tenemos el haz de His. Aquí van a venir la rama izquierda, van a venir la rama derecha y las fibras de Purkinje, que van a llevar la energía a las demás partes del tejido. Entonces, vamos a tener los vectores, que el primer vector que vamos a tener nosotros es el vector 1, que es que se empieza a despolarizar el septum en esta dirección, desde esta pared que hace parte del septum del ventrículo izquierdo, hacia la derecha, hacia abajo y un poco hacia adelante. Esta es la primera parte de la despolarización ventricular que nos haría formar a nosotros el famoso QRS. El segundo vector es nuevamente una suma como de las aurículas. Se despolariza el ventrículo izquierdo, se despolariza el ventrículo derecho, eso es simultáneo. Si ustedes ven, estoy dibujando el vector del ventrículo derecho un poco más pequeño que el del ventrículo izquierdo, y eso es porque al tener el tejido más adelgazado, tiene menos energía, o sea, le llega menos corriente, menos potencial, y el ventrículo izquierdo es mucho más grueso, mucho más vigoroso, entonces atrae mucho más energía, este vector es mucho más grande, y la suma de esos dos vectores me va a dar un vector resultante grande, que es el vector 2, que va a ir apuntando casi hacia la parte del ápex, o sea, la punta del corazón. Entonces, primero tenemos vector 1, después sigue la corriente, se despolarizan los ventrículos, se va a ver graficado prácticamente por un vector 2 y posteriormente se van a, las partes basales se van a despolarizar con un vector que se llama el vector 3. Estas flechas las grafiqué así, pero puede ser que normalmente esta gráfica esté un poco hacia acá, esta gráfica más hacia arriba, este más hacia la derecha. Eso depende de la localización y del cuerpo de la persona y la rotación que tenga el corazón de forma eléctrica. Vamos a volver a nuestros electrodos, el electrodo B1. Entonces, ¿cómo ve B1? ¿Ve la cabeza o ve la cola del vector? Ve la cabeza. Entonces nosotros vamos a graficar una onda positiva. Pero como este vector es tan pequeñito y tiene que romper toda esta parte que es el músculo del ventrículo derecho, la onda no es muy grande y el vector es pequeño. Entonces por eso el vector no es tan grande. Luego vemos que empieza a hacerse el vector 2, pero recuerden que el vector 2 es mucho más grande el vector resultante, entonces esta gráfica de este ventrículo prácticamente se pierde y es arrastrada por el vector resultante. Entonces, este vector resultante, ¿cómo lo ve B1? ¿Ve la cabeza o ve la cola? Ve la cola. Entonces vamos a ver una onda negativa. Y esta parte del vector 3, cuando ya se despolarizan esta parte de los ventrículos, vamos a ver de que esto va a depender mucho de hacia dónde estén orientados, pero generalmente va a ver la cabeza, entonces vamos a ver una onda que, si bien no sobrepasa la línea de base, va a ser una onda que es positiva. Entonces, esa es la forma en la que nosotros graficaríamos el complejo QRS, llamado así de forma amplia, o la despolarización ventricular. Después nos vamos a dar cuenta que eso no es un complejo QRS completo. Entonces vamos a tener B6. Entonces en B6 vamos a hacer el mismo ejercicio. En B6, ¿cómo ven nosotros? ¿Cómo vemos al primer vector B1? ¿Vemos la cabeza o la cola? Vemos la cola. Entonces la primera línea va a ser negativa. La segunda parte
que es el segundo vector, que es la suma del derecho del izquierdo, nosotros vamos a ver la cabeza. Pero recuerden que esto tiene mucha masa. El ventrículo izquierdo tiene mucha masa, entonces arrastra mucha energía. Entonces, este segundo vector, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver la cabeza. Entonces, vamos a ver una gran onda positiva. Y el vector 3, generalmente en estos momentos, dependiendo de la ubicación, podemos verlo positivo o negativo, pero más que todo vamos a estar viendo la cola y vamos a ver una onda que es negativa. Entonces, si ustedes ven, es casi una imagen en espejo. Aquí estamos viendo la primera onda negativa, que es la Q, la segunda onda, que es positiva, que es la R, y la tercera onda, que es negativa, que es la S. Este es un complejo QRS completo, pero aquí nosotros no estamos viendo Q, porque la primera onda no es negativa, sino que es positiva. Y la primera onda positiva, ¿cómo se llama? R. Entonces, para eso vamos a ver ahora los diferentes complejos, cómo los podemos ver. Y un adelanto para la próxima clase es que el valor normal de este complejo QRS a la parte horizontal, a lo ancho, en tiempo, debe ser menor a 0.10 segundos. Entonces, ahora aquí vamos a tener una gráfica que va a ser la onda T y la onda U. La onda T es la repolarización ventricular. Entonces se despolariza el ventrículo y empieza la repolarización. Y la onda U no es muy constante que aparezca. Puede ser que esté, puede ser que no esté. Pero las teorías y algunos libros lo que dicen es que la onda U es secundaria a la repolarización de las fibras de Purkinje. Esa onda T va a tener unos hallazgos o algo mucho más para tenerlo en cuenta de forma patológica, cuando son grandes, cuando están picudas, cuando están hacia abajo, que básicamente son para mucho tipo de patologías. Pero lo normal es que la onda T sea positiva y no sea más grande que el complejo QRS. Entonces, en resumen, vamos a tener la despolarización de la onda, la despolarización auricular, que está graficada por la onda P. El QRS, primera deflexión negativa es la Q, la primera deflexión positiva es la R y la segunda deflexión negativa es la S para hacer el complejo QRS. Y después vamos a tener la onda T y la onda U. Recuerden que la onda U no se ve en todas las personas. Entonces, acá les traigo unos electrocardiogramas para explicarles mucho y de hacerles muchos énfasis en la técnica que vimos anteriormente en la clase de la semana anterior. Nosotros vimos que yo les expliqué que lo normal es que un electrocardiograma esté calibrado en una velocidad de 25 milisegundos. Y aquí está la importancia del por qué. Este electro es hecho a la misma persona en diferentes velocidades. 25 es lo normal, luego les voy a enseñar cómo se calcula la frecuencia cardíaca, pero acá les digo que la frecuencia cardíaca de este paciente es aproximadamente 75 latidos por minuto. ¿Qué pasa si nosotros colocamos más una velocidad de 12.5, la mitad de 25? El electro va a graficar las ondas con más rapidez. Entonces, si nosotros vemos inicialmente este electro y no vemos este 12.5, decimos que el paciente está taquicárdico. ¿Ya? Está a más o menos 150 latidos por minuto. Pero cosa contraria es si se le coloca el doble, sino que le pone 50, ya no lo vamos a ver ni taquicárdico ni normal, sino que lo vamos a ver bradicárdico, con una frecuencia cardíaca muy baja. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque el tener el equipo bien calibrado puede evitar que ustedes hagan diagnósticos equivocados. Que ustedes digan, el paciente tiene una bradicardia o el paciente está taquicárdico, cuando el paciente realmente está completamente normal. Entonces, acá les tengo nuevamente esta gráfica donde tenemos el dibujo de ahora de la despolarización ventricular y donde deben ir los electrodos. Y vamos a ver cómo va cambiando el complejo QRS a medida que vamos avanzando en las derivaciones precordiales.
suponiendo que acá está B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que le da toda la vuelta al corazón. Recuerden que yo les expliqué que cada electrodo es como si tomara una foto distinta. Una persona que está parada, que toma las fotos desde distinto ángulo, le va a saber cosas diferentes cada persona. Entonces recuerden, aquí tenemos el B1 y B6 que les grafiqué ahora. Y lo más llamativo que ustedes tienen que darse cuenta es que a medida que va avanzando hasta llegar a B6, la onda R se va volviendo mucho más positiva y se va volviendo mucho más fuerte. ¿Por qué es eso? Porque va viendo cada vez más esta parte del ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que es el que tiene más fuerza, más masa y es el que más energía está llevando por este vector. Entonces, nuevamente, si ustedes ven, esto es como si fuera un espejo. Vean que en B1 tiene mucho S porque estamos viendo la cola de este vector. Mientras que en B6, como estamos viendo la cabeza, estamos viendo la R. Entonces, esto nosotros le llamamos progresión de R, que es una buena progresión de R. ¿Qué significa? Que a medida que va pasando a las derivaciones precordiales, lo normal es que vayan apareciendo este tipo de ondas R y cada vez más la S sea más pequeña. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y es la explicación mediante estos vectores. Entonces vamos a limitarnos a esta parte que le estoy señalando acá en negro. Esta parte de acá no la veamos porque esta parte es patológica y nosotros estamos hablando de algo normal. Entonces recuerden que el QRS estamos hablando de que es una onda que sea una Q, si ustedes la ven ahí pequeñita, una R y una S. Pero vamos a tener derivaciones como B1, que no vamos a tener onda Q, puede estar presente, puede que no esté, pero podemos tener una pequeña R y entonces aquí no habría Q, sino que habría RS. Una R que es la primera deflexión positiva y la segunda deflexión que sería negativa, que sería la S. Entonces vamos viendo que hasta que llegue un momento que vamos a ver solamente una R, porque no tenemos deflexiones negativas, o sea que la Q no se ve y la S no se ve. O por el contrario vamos a tener una Q muy prominente, una S, ¿ya? Y vamos a tener, una Q y una R y no vamos a tener S. Estos dos también son patológicos, pero no los taché para que ustedes alcancen a ver gráficamente. Aquí, ¿qué pasa en esta onda? Vemos que tiene onda Q, pero no tenemos ninguna onda positiva. Entonces no hay R. Entonces este complejo se llama QS. ¿Se entiende? Si no, ahora me lo van a preguntar. Y este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde vamos a ver que nos van a dar, todos los electrocardiogramas nos van a dar a nosotros tanto la velocidad como el voltaje. Nosotros empezamos a ver por este lado que el electro está bien tomado. Entonces ahí vamos a interpretar si el electro quedó bien hecho, porque recuerden que hay unas derivaciones que se colocan en los brazos y en las piernas y las precordiales pueden quedar al revés y pueden dar información errónea. Entonces eso lo vamos a ver en las clases que sigue, cómo empezar a leer el electro, viendo la derivación por derivación, onda por onda, cómo decir si es ritmo sinusal o no, cómo la frecuencia cardíaca. Aparte de eso, si tiene alguna alteración a grandes rasgos, pero básicamente es para que tengan en cuenta, muy importante esta parte de acá. Nosotros generalmente pedimos un D2 largo, eso se llama un D2 largo, que es para ver gráficamente cómo está bien la onda P y cómo hacia ese vector que está dentro de lo normal, cómo podemos ver el potencial eléctrico que tiene cada una de las ondas que acabamos de mencionar. Entonces, esto hace parte de cómo se forma el complejo QRS, cómo se forma la onda